Bueno, mientras el profesor Emilio González Ferrín prepara su proyección, simplemente quiero comentar al auditorio que, como habrán visto, hay un cambio en el programa y, bueno, simplemente se debe al hecho de que cuando organizamos al elenco del profesorado que habría de venir a pronunciar las distintas conferencias que conforman el conjunto, pues desconocíamos un estatuto, una cláusula que existe en los estatutos de la asociación ayuntamiento, y es que un político en activo no puede participar en estos actos culturales, algo que nosotros no vamos a cuestionar, simplemente aceptamos esa cláusula. Y lo que sí decimos es que tanto el señor decano como yo lamentamos que, en fin, que el auditorio no pueda disfrutar de la importante, interesante conferencia que el profesor Ramírez del Río nos iba a ofrecer, ya que se trata de un investigador de gran prestigio dentro y fuera del país, es un arabista muy reconocido con importantes premios de investigación. Y precisamente iba a hablarnos de un tema por el cual recibió un premio por una importante asociación del mundo árabe, europeo, internacional, y pensaba presentar aquí, pues eso, una síntesis para que ustedes conocieran un tema vinculado además con la zona que enmarca Casariche. Como les digo, simplemente aceptamos las normas. Y quien quiera leer al profesor Ramírez del Río, pues tiene numerosísimas publicaciones por doquier. Así que con este cambio que hemos hecho, a continuación me corresponde presentarles al profesor Emilio González Ferrín, compañero de andadura universitaria, pues prácticamente desde el principio de nuestros tiempos de estudiante, y después como profesores hemos compartido despacho durante muchos años, y ahora que nos han llevado a otros magníficos, no compartimos despacho, pero sí nuestra amistad y, en fin, mi admiración, soy yo quien lo presenta. Es mi admiración y, en fin, no tengo más que palabras de halago hacia mi compañero Emilio. Tengo que decirles que él se licenció en la Universidad de Granada, después su tesis doctoral tuvo lugar en la Universidad de Sevilla, donde es docente desde el año, Emilio, 94. Desde el 94. A partir de entonces, su docencia no se ha concentrado exclusivamente en nuestra universidad, ha estado también impartiendo cursos, conferencias, máster en universidades del extranjero, Europa, países árabes y también en América. Últimamente viaja tanto que ya yo al menos lo llamo el Ibn Battuta de nuestros días, el famoso viajero tangerino del siglo XIV. El profesor González Ferrín está recorriendo el mundo en los últimos tiempos y llevando sus ideas siempre rompedoras, innovadoras, y dando a conocer además temas relacionados con Al-Ándalus, que es lo que aquí nos reúne hoy. Publicaciones del profesor González Ferrín, pues numerosas, simplemente por mencionar algunas: La palabra descendida, un libro precioso, La angustia de Abraham, o La historia general de Al-Ándalus, o este libro muy reciente que ha tenido una gran acogida, Cuando fuimos árabes. Bueno, podría seguir hablando de él, lo mismo que me ocurría anteriormente, mucho tiempo, pero a mí me corresponde presentarles al conferenciante y no quitarles tiempo de su conferencia. Te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Sé que te vas de viaje esta tarde, así que doblemente te lo agradezco. Muchas gracias, Fátima. Muchas gracias. Pues, ¿se oye bien? Sí. Muchas gracias, querida Fátima. Estoy aquí rodeado de jefes porque tengo a la directora de mi departamento, de mi decano, y a Julián, que es el jefe de todos nosotros. Es el embajador de Casariche en Sevilla y de Sevilla en Casariche. Es un hombre de dos carteras, ¿no? Pues es para mí un placer estar aquí rodeado de amigos, de colegas, y
antiguos alumnos, ya docentes, no sabía lo de Pepe Ramírez. La verdad que es una pena, porque además habría sido sustancioso tenerlo aquí, porque no solamente es un político en activo, sino que es un político en activo de un partido muy marcado, que es Vox, con lo cual habría sido interesante despellejarlo aquí entre todos. No, al revés, sacarle un poco la labia, porque es un hombre realmente de mucha formación y habría estado interesante, ¿no? Bien, pues yo voy a dar una charla que es simplemente un anuncio del trabajo en el que estoy ahora, que lo he llamado un poco por llamar la atención simplemente el modus operandi. Modus operandi tiene varias acepciones, yo he decidido darle una tercera. La primera acepción es de un alumno nuestro que pensé que iba a estar aquí, que es Jalal Ayad, no sé si lo conocéis, alumno nuestro de la facultad, que ha montado una empresa que él me dice, bueno, no hables mucho de la empresa porque no sé si esto está bien, está mal, porque la he montado sin muchos papeles y lo mismo vamos todos a la cárcel. Ese tipo de empresas aventureras, porque se dedican ni más ni menos que a hacer ingresos bancarios con bancos intermedios entre Marruecos y España, con lo cual eso puede salir en el periódico en cualquier momento, pero él la llama así, modus operandi, jugando a la idea de que es las operaciones con Marruecos, ¿no? Esa sería la primera acepción y debo plegarme a esta explicación porque si no pensarían que me lo he inventado yo y no, era idea de él. Pero esta expresión también se la oí a Juan Goytisolo una noche en Tánger, que fuimos a felicitarlo porque le habían dado el premio Cervantes y nos estuvo explicando a una serie de amigos que habíamos participado en un homenaje lo que iba a hablar en la recepción, la aceptación del premio Cervantes, y nos estuvo hablando de lo que después hablaría ahí, del castrismo, en el sentido de la idea de entender la historia de España como el olvido de determinados componentes históricos, según Américo Castro, de ahí lo de castrismo, su enfrentamiento con Sánchez Albornoz, otro historiador de gran valía. Ahí el enfrentamiento clásico entre Sánchez Albornoz y Américo Castro es realmente interesante porque son dos auténticos buques de guerra cultural, cada uno de ellos con gran parte de razón, cada uno de ellos con gran parte de sin razón personal, porque se enzarzaron ya en lo personal, pero al final lo que queda es una síntesis que, si consigo trasladarles lo que yo pienso sobre ella, pues yo creo que pueden ser aprovechables ambos, ¿no? Y luego la idea de Juan Goytisolo, jugando con las palabras, en esa misma noche nos dijo lo de, es que hay un modus operandi en la vida española a lo largo de toda la historia que estamos intentando tapar continuamente. Hay algo ahí que surge, que de alguna forma se está intentando ocultar, y al querer ocultar es cuanto más se traslada, digamos, a la sociología de una España que, por querer ser completamente europea, se le olvida muchas veces lo mucho mediterráneo que tiene, ¿no? Entonces, ese juego de el modus operandi como aquello que en unos rasgos, en unas encrucijadas de nuestra historia deberíamos haber marcado de otra manera, pero se hizo precisamente para ocultar el elemento árabe de nuestra historia, lo que antes Fátima presentaba como el libro ese mío último que se llama Cuando fuimos árabes, porque hay ahí un tiempo en que me interesa emplear la primera persona del plural, pues eso es lo que él se refería con el modus operandi, ¿no? Y en esa misma noche dijo, trastocando el clásico refrán de noche todos los gatos son pardos, decía que en la noche orientalista todos los moros son pardos. La idea, evidentemente, de emplear tanto moro aquí es completamente coloquial, no es en modo alguno despectivo. Cualquiera de los que nos hemos podido criar o tenemos familia de cercanía con el mundo marroquí, sabemos que la palabra moro al principio no significa nada. En mi casa todo el mundo se saluda, ¿qué pasa, moro? Porque toda mi familia es de Melilla y nosotros somos los moros de la familia. Y yo, además, llamándome Emilio, siempre he sido Emilio el Moro por donde he ido. Entonces, la idea nunca ha sido eso despectivo, por lo tanto, a esa acepción de moro coloquial y cariñosa me refiero. Por tanto, en esas estamos, y ahí es donde yo quiero empezar con esta idea de Castro, que es siempre ha estado aconteciendo algo, pero no siempre lo que acontece le acontece a un mismo sujeto, agente colectivo. Bien, ¿qué significa esto o qué quiero yo que signifique en este contexto? Por cierto, voy a sacar el reloj para el móvil para tener la hora y no pasarme mucho. O no pasarme nada, de hecho. Cuando yo escribí el libro ese de Cuando fuimos árabes, la mayor parte de la gente, cuando hablo del libro, empieza hablando, es que verdad, es que en nuestra historia, porque nos fuimos, y en 3, 4 frases ya salta a la tercera persona. Y ya nunca dice nosotros. Es decir, el nosotros, referido a la historia de lo árabe, como mucho se acepta
un poco al principio, pero luego se olvida. Yo tengo, después de 30 años de permanente conversación sobre estos temas con mi padre, él siempre dice, te estoy leyendo y ahora entiendo que, claro, el 711, no sé qué, las cosas no son tan bruscas, tal, pero entonces, ¿cuándo vinieron? Entonces ya salta a la tercera persona inmediatamente. O sea, la cuestión es que siempre hay un ellos en nuestra historia. Y es curioso porque tiene que ver con la idea del modus operandi. A lo largo de nuestra historia, lo que no era elemento árabe invasivo era elemento romano igualmente invasivo, lo que no era afrancesado era porque era erasmista, lo que no era invasivo de los franceses en este caso o de los ingleses en otros casos era de la institución libre de enseñanza y krausista porque eran los alemanes. Nosotros llevamos toda la vida sin hacer nada, o llevamos toda la vida sin ser nada y todo lo que viene es de fuera. Por lo tanto, yo lo que proponía era que nosotros asumamos que a lo largo de la historia hay una serie de ideas, que las ideas y las formas, las ideas, las religiones, las ideas, los idiomas, viajan, pero no tienen por qué ser todos juntos, sino que pueden ir por separado. Dicho de otra manera, nosotros tenemos un modo de aceptar el cristianismo cultural de España que no se corresponde en absoluto con el modo en que aceptamos el judaísmo igualmente cultural o el islam igualmente cultural. Nosotros hacemos una división de 3 religiones que cualquier historiador de las ideas religiosas sabe perfectamente que entraron a la vez, que entraron indistinguibles y de ahí el conflicto que surge entre ellas con el tiempo. Pero nosotros tenemos una idea de evangelización pacífica del cristianismo como si nadie hubiera venido con esas ideas. Tenemos una idea de genética transmitida a lo largo de la historia del judaísmo, como si siempre el judaísmo fuera genético, y tenemos una idea completamente invasiva del islam. Hay 3 religiones que positivamente se sabe que están colisionando porque son parte de un mismo conglomerado de ideas, pero a cada una de ellas le aceptamos la sangre, la genética para los judíos, la palabra para el cristianismo, la espada para el islam. Y eso tiene una forma de marcar nuestra propia historia. Y a Castro le afectó esa historia. Le afectó porque, y yo esa es la parte negativa que veo de su pensamiento, nunca habló de los españoles, en tanto que persona que vive en la península ibérica en su momento, en Hispania en su momento, en España hoy día. Es decir, yo no me refiero al Estado español. Yo me refiero a cuando el hombre o la mujer del tiempo dice, el meteorólogo o la meteoróloga dice, ha llovido en España. Ahí no hay ninguna estructura jurídica que los historiadores se empeñan hoy día en marcar. No se puede decir que fuéramos árabes, no se puede decir que los españoles históricamente fueran árabes, en el sentido de que hablaban árabe y culturalmente el idioma oficial era el árabe, porque entonces no estaba constituida España. Esa es la idea permanente, ¿no? Decía Unamuno que en España no hay verdadera filosofía porque lo que nos gusta son los sistemas, porque somos grandes juristas, grandes sistematizadores. Y entonces un filósofo tiene que poder pensar. Si al filósofo le estás pidiendo siempre una sistematización filosófica, pues a lo mejor estamos hablando simplemente de juridización de la vida filosófica. Pues en el sentido de nuestra historia somos iguales. ¿Podemos decir que fuimos árabes en algún momento? No. ¿Por qué? Porque hoy somos españoles. ¿Por qué somos españoles hoy? Porque tenemos un pasaporte español, porque remite a un Estado español, por lo tanto, si no hay Estado español, no hay españoles. Bien, pero uno va a Altamira y ahí pone que nuestros antepasados pintaron en las paredes. Luego, a lo largo de nuestra historia hay un proceso selectivo de expulsar las cosas que no queremos de nuestra historia. Y Castro cae en la trampa al hablar de las castas. Él habla de las castas y dice, hay una casta judía, hay una casta cristiana, hay una casta islámica, musulmana en el caso de la religión, y estaban mezcladas en cierta armonía. Bien, la armonía no existe. Eso en la historia es absurdo pensar que la armonía es voluntaria, y es una de las ideas que volcaré al final en el apartado de la convivencia. Por lo tanto, yo empiezo tomando la idea de Castro de que en nuestra historia hay elementos constitutivos, pero rechazando la idea de Castro de que en nuestra historia hay elementos constitutivos de castas diferentes. Es como si hoy por hoy nosotros tuviéramos que dividirnos por los clubes de fútbol o por nuestra elección de identidad sexual o por nuestro estatus casado, separado o hombre-mujer. Estamos permanentemente generando identidades colectivas presentes y las proyectamos al pasado. ¿De acuerdo? Ahí es el sentido crítico sobre el que yo quiero ir avanzando. Bien, vamos a empezar por esta palabra, zalamería, que en el trabajo que estoy preparando, el modus operandi, es el primer capítulo. Para nosotros la palabra zalamero es una palabra de una acepción muy cariñosa, o incluso
puede ser hasta pesada, es decir, despectiva, de ay, no seas zalamero, un tío demasiado besucón, ¿no? El diccionario de la Real Academia dice que zalamería es una demostración de cariño afectada y empalagosa, ¿de acuerdo? Y proviene del árabe hispánico, y a mí eso es lo que me gusta destacar ahora mismo en este punto, que el diccionario propone la existencia de un árabe hispánico, ¿de acuerdo? No dice árabe andalusí, dice árabe hispánico, porque se refiere al árabe que se hablaba en Hispania, en la península ibérica, ¿de acuerdo? Y ese árabe hispánico pronuncia as-salam alik, y de as-salam alik viene salama, imagino que lo puse aquí después, no, bueno, no lo he puesto, pero salama, que existe también en castellano, es decir, en el diccionario existe la palabra zalama, que viene de salama, que es saludarse. Entonces, puesto que cuando todavía en el siglo XVI y XVII hay personas zalameras, se atribuye esa idea a que hay personas que al saludarse son demasiado cariñosas. Esa idea de esta torre, assalamu alaikum, cualquiera que conozca a dos árabes cuando se saludan, están un cuarto de hora preguntándose cosas, saludando y tocándose y las manos y no sé qué. Hay un juego muy zalamero de todo aquello. Esta palabra viene del semítico, protosemítico shalam, ¿de acuerdo? Que también es una palabra proto-indoeuropea. Coinciden unas raíces en sus acepciones, estar sano y salvo. Y esa primera acepción reúne, según los filólogos comparativistas, la palabra salve con la palabra salam. Pero es que reúne también en los inicios del ejercicio saludatorio de varias religiones una expresión latina que es el gratia vobis et pax o gratia misericordia. Al principio también es gratia vobis bueno, sí, no quiero jugar con el deus vobiscum, pero no sé si va a salir después. Gratia vobis et pax o gratia misericordia et pax, que tiene una ampliación en árabe como assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuhu. Es decir, nosotros estamos diciendo lo mismo en idiomas diferentes que provienen de la misma raíz. El origen común de las religiones y el origen común de los giros idiomáticos marca que hay una separación progresiva con el tiempo, que los criterios esos evolutivos que marcaba Darwin tienen cierto sentido también en las culturas. Sin embargo, nosotros no lo aceptamos. Nosotros aceptamos un cierto creacionismo de aparición de elementos, casticismo, en la crítica que yo le hacía a Castro, ¿no? Bien, pues lo curioso que yo quería destacar de esta zalamería son dos cosas. Una, esta permanente cercanía, no solamente en lo idiomático, sino en lo religioso. Nosotros parece que por un lado está el Islam y por otro lado está el cristianismo, pero está clarísimo que está todo mezclado. Cuando uno ve determinados términos del Corán, solo lo entiende si ha leído la versión de la Vulgata de San Jerónimo de la Biblia, o si ha leído la Septuaginta, porque hay unas mezclas que son calcos. Hay unas religiones que se están mirando permanentemente y juegan a que no se han mirado y que están por separado. Yo siempre digo, cuando explico a mis alumnos el segundo capítulo del Corán, la zora de la vaca, nosotros siempre decimos la zora de la vaca. El Surat al-Baqara es la zora de la vaca, pero en el judaísmo está, hoy por hoy, hay judíos, hasidíes, que están criando una ternera perfecta, sin tacha, porque el momento en que se acabe, el momento en que venga el Harmagedón judío, el apocalipsis para nosotros, la revelación del final del mundo, en ese momento habrá que ir al templo, habrá que reconstruir el templo en Jerusalén y habrá que sacrificar una vaca sin tacha. Y nadie, les puedo garantizar, en ningún libro sobre análisis estilístico del Corán jamás ha aludido a que es evidente que la vaca que está proponiendo en el capítulo 2 del Corán Moisés que hay que sacrificar es evidentemente la vaca de los judíos. Jamás, nunca. De hecho, cuando en las traducciones coránicas hablan de la vaca de Moisés en el judaísmo, dicen heifer, que es la palabra para ternera, y cuando dicen la vaca para el Islam, dicen cow, que es la vaca. Están marcando una diferencia terminológica porque hay una obsesión por marcar una diferencia. Cualquier filólogo podría tender a una cierta comunicabilidad de los términos y en este caso hay una separación. Bien, pues esa era la primera idea. Y la segunda idea es que es evidente. Pregúntenle a cualquier persona en la calle hoy día, en cualquier punto de España o del resto de Europa o del resto del mundo, si asociaríamos nosotros el Islam a la zalamería. No, nosotros no asociamos. Nosotros tú le dices musulmán y la primera acepción que te viene no es ¡ay, que son muy zalameros! En absoluto. Sería todo lo contrario. Te lo planteas con un Kalashnikov, con un Corán y esperando a salir en televisión con un subtítulo en árabe porque estás liándola. Es decir, nosotros estamos cambiando la intervención narrativa sobre algo pasado, pero ese algo pasado no cambia.
Dicho de otra manera, hay un elemento constitutivo de nuestra historia que es el elemento árabe en la península ibérica. Digo árabe a propósito, porque cada vez que diga Islam se lía, porque lo mezclamos con la religión y no tiene nada que ver. Dar al Islam, es decir, toda la cultura, la civilización del Islam que heredó a Roma en sus rutas comerciales y en su despliegue comercial por el Mediterráneo y que jamás, nunca, a lo largo de toda su historia fue un mismo imperio, nunca, jamás, más que cuando ya fue el imperio turco, mucho después. Es decir, ese dar al Islam no era una historia de tres culturas, era una historia de una cultura con tres religiones, y así es como hay que entender la historia de España en esa época, en la Edad Media. Dicho de otra manera, es evidente que los cristianos de la península ibérica rezaban en árabe y que los judíos de la península ibérica en principio rezaban en árabe y luego saltaron al hebreo, y que toda la literatura hebrea de lo que se llamará después el siglo de oro de la literatura hebrea sefardí lo hace calcando los metros de la poesía árabe. Por lo tanto, hay una absorción y un aprovechamiento cultural. Por lo tanto, es evidente que hay una sola cultura. Y luego habrá tres religiones. Y es evidente que la gente no va por la calle en niveles diferentes, como si fueran unas cronologías absurdas de unas personas por unas calles de hormigón y otras por calles de hormigón. La gente está por las mismas calles. Y eso no quita que si yo era judío, quisiera que mi hija se casara con un judío, si yo era cristiano. Es decir, lo que hoy por hoy sería la conveniencia social de los míos, no quita con que mis vecinos son parte del mismo entorno que yo. Por lo tanto, esa es la idea que yo quería destacar, cómo cambia a lo largo de la historia. Bien, la historia se llamó árabe española hasta hace relativamente poco. Hoy día nadie hablaría del Andalus como la historia árabe española. Sin embargo, en el siglo XIX y siglo XX se habló así. Hay una historia árabe española de Codera y hay una música árabe española. Ya no se habla de lo árabe español, se plantea lo español contra lo islámico. Ni siquiera se emplea la palabra árabe, porque la palabra árabe ya es muy, ¿cómo podemos decirlo? Está demasiado volcada hacia la proyección islámica. Y déjenme que abra aquí un pequeño paréntesis. En mi permanente polémica sobre cómo surge ese elemento constitutivo de nuestra cultura, lo árabe, cuando la gente plantea que el Islam invade la península ibérica, voy a meterme aquí en un charco, voy a meterme aquí en un pequeño berenjenal filológico que lo lanzo y ya pues cada uno puede buscar lo que quiera y buscar sus propias referencias. Cuando en una moneda aparezca la ilaha illallah, esa moneda puede ser perfectamente cristiana o judía, porque los judíos y los cristianos de todo el Mediterráneo están diciendo no hay más que un Dios. Pero luego hay gente que dice wa Muhammad Rasulullah y Mahoma es el enviado de Dios. Pero, y este es el charco, desde el año 1928, con un tal Casanova y sus interpretaciones sobre el principio del Islam, hay una acepción de la palabra Muhammad que no es un nombre propio. No sé si... Es decir, decir Muhammad Rasulullah, como Muhammad, la palabra que da Mahoma, es en realidad un participio. Hay textos cristianos siríacos en los que aparece una fórmula muy parecida en siríaco, que Muhammad Rasulullah significaría bendito el que viene en nombre del Señor. Porque Rasul es el que viene, Allah en nombre de Dios. Por lo tanto, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, para un cristiano de Oriente Medio significaría solo hay un Dios, bendito el que viene en nombre de este Dios. Entonces, que eso sea una prueba evidente de una invasión islámica y de una existencia ya de un Islam constituido, cualquier filólogo que se ocupa hoy día de un modo hipercrítico de los orígenes del Islam lo pone en cuestionamiento, pero nunca, jamás en la vida, y esto lleva desde el año 28 funcionando, he visto un libro escrito en español, en castellano, por alguien en España, aceptando esa teoría. ¿Por qué? Porque la Constitución de España, no la Constitución española, sino la forma constitutiva de nuestra España, se ha volcado en contra de un algo y a favor de un concepto que es el de reconquista. Y nosotros tenemos que poder reconquistar lo que fue conquistado. Tiene que venir gente de fuera porque se descabala completamente nuestra historia. Bien, pues lo que yo propongo es descabalar nuestra historia valorando todo ese elemento constitutivo del modus operandi como algo nuestro.
que por cierto tiene una proyección presente muy interesante porque todo el mundo árabe, si valora algo de Europa, es precisamente ese elemento constitutivo. Bien, voy a avanzar un poquito más para dejar, si después en el coloquio que podamos hablar de lo que sea. La morada vital y la vividura son los dos grandes elementos, los dos grandes conceptos que utiliza Américo Castro para esta idea de las castas. ¿Qué sería una morada vital? El momento histórico en el que tomamos conciencia de un nosotros. ¿Cuál es la vividura o la conciencia la conciencia de sentirse existiendo en tal morada? Bien, dice que la vividura hispánica reconoce la morada vital del 711 como constitutiva de un nosotros. Eso es Castro. Castro dice, España se constituye en el 711, porque vienen, Castro por supuesto no aceptaría jamás mi interpretación de que no vienen, sino que nosotros formamos parte de todo un elemento constitutivo. Castro dice, al venir es cuando aquí tres elementos deciden convivir. Yo no estoy de acuerdo con Castro en eso, ¿de acuerdo? Porque Sánchez Albornoz le dice, ¿y por qué en el 711 y no en el 710, 709, 700? Y le dice una cosa que para mí tiene toda la razón del mundo Sánchez Albornoz, por mucho que yo apoye en otras grandes cosas a Américo Castro por la idea de la necesidad de incluir todo ese elemento. Dice una cosa, cuando Isidoro de Sevilla escribe un libro llamado Laudes Hispaniae, no hay un nosotros, no hay una idea de estoy alabando una tierra con la que yo me considero ya en una cierta afinidad. Castro dice, no, porque él en realidad es un romano, él se considera parte de... Pero ese Laudes Hispaniae es algo más local, ahí hay un proto sentir un nosotros, y ese nosotros es anterior al 711. Por lo tanto, yo no puedo comprender cómo Castro llega hasta un punto y decide no pasar de ahí, porque lo verdaderamente castriano o castrista en el sentido de lo que yo quiero volcar aquí, sería decir, todo lo que ha ocurrido en este territorio que llamamos España forma parte de nuestros libros de historia y habrá que estudiarlo. Sin embargo, él pone el 711 y el otro, por hacerlo reactivo, dice, no, en el 711 lo que llegó fue trastocar nuestra esencia. Nuestra esencia era la anterior, latina, cristiana, aquello se trastocó y solo en 1492, con la toma de Granada, volvió a su cauce. Por lo tanto, los dos, por el ansia de la polémica, se salen, descarrilan. Porque uniendo esas dos ideas, que todo lo constitutivo forma parte de lo que debe aparecer en los libros de historia, uno, y dos, que no hay un ellos y un nosotros, sino que todo forma parte de lo mismo, pues yo creo que es asumible en tanto que conjunto. ¿Me estoy perdiendo mucho o funciona? Es que estoy queriendo que sea una reflexión más que simplemente unos datos, ¿no? Eso es lo que Castro llama el hilo oriental. Dice el modus operandi, lo que yo llamo ahora el modus operandi según Goytisolo. Hay un hilo oriental en nuestra historia que explica muchas cosas, pero plantea muchos más problemas. Porque el elemento constitutivo, pues a lo mejor ya no es exclusivamente religioso, sino de otra manera, ¿no? Bien, pues esa es la idea de lo que yo quiero volcar aquí. Bien, Castro avanza un poco más y dice que hay una edad conflictiva. Esa edad conflictiva, él emplea ese término para referirse al siglo XVI-XVII, porque no quiere decir siglo de oro y no quiere decir época imperial. Porque el siglo de oro se utiliza un poco como pantalla, como brillo para eliminar todo lo anterior. Es como cuando en Europa se valora en exceso el Renacimiento. Cuando uno imagina el Renacimiento ya es una televisión en color y la Edad Media todavía la televisión era en blanco y negro. En nuestra imagen tenemos que la Edad Media es gente con los dientes negros quemando brujas y con mucho barro y sin embargo... En el Renacimiento parece que todo el mundo ya huele a lirios y va Leonardo da Vinci con una placa artista renacentista. Esa no es la historia es mucho más progresiva. Decía un amigo nuestro en Madrid hace poco que si nosotros dijéramos te voy a aplicar una tortura medieval, nos echaríamos a temblar, pero si dijéramos te voy a aplicar una tortura renacentista, pensaríamos que nos van a enseñar un cuadro, porque tenemos en nuestra percepción de esos tiempos hay una imagen, y dice, y curiosamente las artes de la tortura florecieron en el Renacimiento. Tú pregúntale a los Borgia sobre todo lo que se experimentó en aquella época, ¿no? Es decir, hay una idea preconcebida sobre las épocas de la historia y en la nuestra es evidente. Nosotros solo empezamos a pensar en un nosotros a partir del 2 de enero de 1492, que era la época que yo quería tratar con Pepe Ramírez, que es un elemento muy interesante. Bien, hay que problematizar la historia de los españoles. La idea esa de Castro de la esencia, la vividura, la esencia de un español, yo creo que el esencialismo también es terrible, ¿no? Nosotros estamos viviendo ahora una época muy esencialista. Ahora
el religionismo, la excesiva valoración de la religión como elemento constitutivo nos está llevando a un esencialismo terrible. La gente está planteando hoy día en Europa que lo que nos identifica es la religión. Uno ve lo que hay como o conflicto o como diálogo. Yo he participado hace un par de meses en Luxemburgo en un encuentro con lo que ellos llaman la Shura. Han llamado Shura, que es un consejo consultivo islámico, a la comunidad islámica de Luxemburgo. Y digo, ¿por qué la llamáis así? Le estáis dando un rango jurídico extraño y le estáis dando una sensación de que están en una jurisdicción diferente. Por lo tanto, estamos creando unos bloques extrañísimos en Europa, porque hemos decidido que lo que nos constituye hoy día es la religión. A lo mejor dentro de 30 años hay un consejo consultivo gay en Europa, porque todos los gays tienen que tener una identidad jurídica diferente. ¿Pero qué locura es esa? ¿Cómo es posible que no hayamos aprendido en nuestra historia que tiene que haber un ordenamiento jurídico y una libertad individual de manifestación de lo que tú quieras? Pero no, ahora resulta que si yo como esto, me gusta esto en el sexo o decido rezar de esta manera, yo tengo que tener un ordenamiento jurídico diferente. Por lo tanto, los esencialismos son terribles y aplicados a la historia más terribles todavía, ¿no? El más sutil, el más audaz, el más ingenioso, el más original, el último de cuantos se han asomado a los horizontes del pasado de España. Esto dijo Sánchez Albornoz sobre Castro. Lo digo porque siempre nos basamos solamente en la conflictividad entre dos personas, pero el tipo dijo, voy a machacar a este hombre porque desde luego ha hecho historia. Una de las grandes cosas en los debates intelectuales es cuando dos intelectuales se miran y dicen, oye, este está a mi altura, entonces voy aquí a batirme el cobre porque esto realmente merece la pena. Y entre estos dos ocurrió. Y hay otra cosa que ocurrió entre estos dos. Los dos lo hicieron fuera de España, porque era una época en la que estaban los dos exiliados. Por lo tanto, cuando hoy hay un sector de España que asume que Sánchez Albornoz es suyo, Sánchez Albornoz se revolvería en la tumba, cuando él era un hombre completamente ajeno a todo lo que estaba, y contrario y enemigo a todo lo que pasó en España durante el franquismo, y resulta que el franquismo lo recuperó a él, ¿no? Bien, pues la idea de las castas me lleva a que el error de Castro es que planteó la historia de España como un psicoanálisis. Planteó que hay una esencia, hay una idea constitutiva desde un momento determinado, y es una inyección de orientalismo que viene desde fuera y que pretendemos olvidar, y que ya desde entonces todo se explica en esos términos. Yo creo que la historia es más como una biografía. Yo creo que el historiador, la historiadora deben ser una persona fría que sea capaz de decir esto pasó, aquello pasó. Ayer por la noche, mientras estaba terminando estas cosas del PowerPoint, había un programa en la televisión sobre lo que ocurrió en Europa desde el año 45 hasta el 48. Yo no tenía ni idea de las burradas que se pudo hacer con los alemanes en venganza por lo que había sido la Segunda Guerra Mundial en 3 años, desde el 45 hasta el 48. Eso no, y el Tribunal de la Haya no ha entrado en ese tipo de cosas, ¿no? 250.000 mujeres violadas sistemáticamente por el ejército ruso durante 3 años. Y niños que han nacido y que se ponen en la frontera de Holanda y que empiecen a andar hacia el norte, o si no aquí. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo puede uno hacer la historia simplemente de hago la historia de los míos, los que hoy considero que son los míos, y los proyectos hacia el pasado, y si no es la historia de todos mis enemigos? No puede ser eso. La historia no puede ser un psicoanálisis. Tiene que ser esto pasó, fue bueno, fue malo, esto pasó, se puede repetir, no se puede repetir, esto es aprovechable, no es aprovechable, ¿no? Bien, pues la idea del modus operandi es rechazar el psicoanalismo, aprovechar el biografismo, rechazar el esencialismo. Borges hablaba de una España del Islam, de la Cábala y de la noche oscura del alma, precisamente planteando que hay como un género literario, ese es un genuino modus operandi en la acepción que estoy queriendo hacer ahora, que sería la literatura mística. Ariadna Jaime, que una alumna nuestra, está queriendo hacer una tesis diciendo que hay un género literario que es el misticismo, lo quiere llamar ella, y está hablando de los tres. Está queriendo hacer un trabajo sobre el misticismo hebreo, misticismo árabe, misticismo castellano, para tratarlo de una sola manera, porque es imposible separarlo. Hace un año, en Teherán, en una librería, vi un libro que eran la traducción de los poemas de Teresa de Ávila. No decía Santa Teresa de Jesús, decía Teresa de Ávila. No sé si te lo habré contado o lo habrás visto tú en el libro, pero me lo enseñó Najme, le decía gracias, Najme Shobeiri, una amiga común.
Y me decía, mira, no sé cuánto. Y digo, mira qué gracioso, pues lo voy a comprar. Y lo compré y en la caja le digo a la chica que nos estaba cobrando, qué curioso que hayáis traducido a Teresa de Ávila. Y dice, sí, nosotros hemos traducido a todos los andalusíes. Y digo, espérate, se lo voy a decir a algunos del departamento de medieval que están al lado, que les va a encantar esto, ¿no? Es decir, hay una apreciación de que eso suena exactamente igual que otras cosas. Porque hay un lenguaje que una vez traducido al árabe o no es así. Yo estoy ahora en un proyecto de traducción de azoras coránicas con un profesor, Michel Sleiman. Él es libanés, pero es profesor de la Universidad de Sao Paulo. Estuve con él unos meses proyectando esto y él me dijo, mira, yo me he metido en este proyecto porque te he escuchado lo que dices sobre el Corán como evangelio apócrifo y debo decirte, él es cristiano, se me ha olvidado decir eso que era la parte más importante, es un cristiano árabe criado hasta los 15 años en un colegio de curas en Beirut en árabe. Jamás en su vida habría osado acercarse a un Corán, porque para él el Corán es el libro de los otros. Si hay un esencialismo, hay un confesionalismo, hay un casticismo en algún país del mundo, ese es en el Líbano. En el Líbano es imposible la conversión. Yo aquí mañana me puedo hacer adventista el séptimo día y 3 días después hinduista y luego musulmán. Pero en el Líbano tú votas según lo que pone en tu pasaporte que esto es inscripción religiosa. Eso es tu identidad es completamente colectiva. Bien, pues cuando este señor, siendo ya mayor, profesor de literatura árabe, decidió que él no iba a ser tan cristianista, insisto, completamente árabe, y leyó el Corán, dijo, pero si esto es como el Evangelio, el lenguaje es el evangélico. Claro, lo que yo desde fuera, como mal arabista, puedo ver que se parece, un arabista es capaz de verlo, pero ese trabajo no lo va a hacer nadie, porque el musulmán no va a trabajar la comparativa con los evangelios, ni el cristiano con el Corán. Yo invité a un turco a dar unas clases hace unos años, no sé si era en las clases cuando estabas tú, Alejandra, o un par de años después, porque me escribió un turco, un profesor de la Universidad de Anatolia, que decía, oye, yo trabajo las concomitancias semánticas entre el Corán y los evangelios. Y pues es interesante, y cuando vino a clase, en la primera frase me reventó todo lo que yo había dicho en el curso, porque yo estaba diciendo que es un mismo lenguaje, que es evidente que el Corán empieza como evangelio apócrifo y se decanta por una temática concreta, y es que Jesús no es hijo de Dios, y él dice, bueno, hay una relación entre los evangelios y el Corán, y es evidente que esa relación tenía que producirse porque lo ha producido una revelación que proviene del mismo Dios. Entonces, claro, si empezamos a explicarlo así, es completamente imposible. Si empezamos en una clase de literatura hablando de lo trascendente y si la competencia no es natural, racional, personal, científica, sino es lógico que haya algunas comparaciones porque es el mismo Dios el que lo está emitiendo. Entonces no vamos a entender nunca. Yo creo que debería prohibirse a la persona religiosa tratar literariamente un libro religioso. No se puede. Esto es como cuando, como cuando un cirujano va a operar y resulta que es su madre y dice, oye, no lo vas a tratar con el mismo carácter, el rigor, el carácter científico, ¿no? La distancia, el distanciamiento científico. Por lo tanto, nosotros debemos hacer nuestra historia precisamente así, alejándonos un poco para que se vea el distanciamiento. Castro sí dijo algo que a mí me gusta mucho y que se repitió permanentemente uno de sus grandes discípulos, que era Paco Márquez Villanueva, que fue uno de mis mentores en los viajes que he podido hacer a Estados Unidos, que es dejar hablar a los textos. La gente toma los textos y los empieza a inducir por esa falta de distanciamiento, pero cuando el texto habla por sí mismo, empieza a chirriar toda la idea que tenemos de ese texto en concreto. En el caso concreto de Castro, cuando habla de los estudios sobre Cervantes, dice, bueno, cuando en el capítulo 9 del Quijote hay un combate y porque el narrador está diciendo que se le ha acabado el cartapacio, no sé si conocen un poco en ese momento que la ficción del Quijote es que hay una persona que ha leído un texto escrito por Cide Hamete Benengeli y que hay un momento en que se acaba esa carpeta, entonces decide ir a buscar otra, y hay un momento en que en un mercadillo se encuentra la siguiente carpeta y al abrir esa carpeta busca a alguien que se la traduzca, y cuando se la está traduciendo porque está en árabe, está hablando de Dulcinea del Toboso, y al decir que Dulcinea del Toboso le gustaba salar cochinos, se empieza a reír el traductor, y entonces dice Castro, vamos a parar la imagen aquí. ¿Qué está pasando? Está pasando que en los mercadillos de España del 16 y 17 se están vendiendo manuscritos árabes, que hay traductores por ahí, alfaqueques dando vueltas, traductores, bueno, los cambistas que son traductores, los trujimanes que son capaces, que se reconoce
como morisco cuando ve que Dulcinea es una morisca porque está haciendo ver que come mucho jamón. Yo creo que una de nuestras grandes obsesiones con el jamón es hacer ver a todos los demás. Castro decía que hay 2 obsesiones: hacer ver que comemos mucho jamón para que veamos que somos cristianos viejos. 3, diría. La segunda es tanta plata en la calle en nuestra Semana Santa para hacer ver que la religión es algo de fuera, que nos vea todo el mundo que somos religiosos. Y la tercera es ocultar que somos cultos. Ahora creo que es la siguiente frase de aquí. No, voy a saltar esto porque quiero volver sobre la convivencia después, pero esta es. La idea que flotaba en el aire, dice Castro, era la de ser todo saber sospechoso y arriesgado, por suponerse menester propio de conversos cualquier ocupación intelectual. Fijaos ese modus operandi, esa forma de atravesar nuestra cultura, todo el elemento constitutivo de la España de las 3 religiones, o de una sola cultura en árabe, cómo tienes que convertirte en una persona sin cultura para fingir que no provienes de sectores sospechosos. Todo lo que pasó en el monasterio de San Isidoro del Campo, que se está traduciendo la Biblia, que después será precisamente una de las bases del protestantismo, es gente que proviene de unos entornos conversos, que tiene una cultura heredada del estudio de los textos, y que llegará un momento que cualquier cristiano diría, no, la Biblia que la lean los curas y que nos la expliquen los curas. Goytisolo siempre decía que el proceso a Fray Luis de León es un proceso de modus operandi. ¿Por qué Fray Luis de León está explicando, traduciendo el Cantar de los Cantares? No, eso no, la gente no puede leer eso. La verdad está oculta. Que se las dé de culto es sospechoso de cualquier otra cosa, ¿no? Bien, pues voy a saltar hacia atrás y quiero volver sobre el concepto de convivencia, ¿no? Castro habla de las armonías y desgarros entre cristianos, moros y judíos españoles. No soy capaz de dilucidar si realmente había 3 bloques permanentes en cada plaza de España, todos mirándose unos a otros, a ver si hay una armonía o hay un desgarro. Me parece que la historia es mucho más fluida. Cuando Mahmoud Sobh, en su libro de literatura árabe, recoge un verso de la Granada del siglo XII, en que le dice un poeta musulmán a su amada, te sigo por las calles de Granada como los cristianos siguen a sus imágenes. Ese versito, que es dejar hablar a los textos, dice mucho sobre cómo debía ser la vida diaria en el Albaicín, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos de moros por un lado, cristianos por otro, separados por un barranco y cada uno con sus idiomas religiosos, ¿no? Entiendo la convivencia como esa frase que pongo ahí al final, ¿no? La leo porque hay un juego de palabras y así está ahí permanentemente, ¿no? La convivencia no es el deseo de coexistir con lo ajeno, sino el reconocimiento de que existir es coexistir con lo ajeno. Solo así se entiende el libro de Rosa Menocal sobre la joya del mundo, en el que habla de convivencia. Solo así se entiende realmente a Castro. No hay una voluntad, no hay una convivencia naturalmente musulmana, como él dice. El Islam no es tolerante en tanto que religión, es simplemente que en todo ese mundo de dar al Islam, la religión no era tan importante. Cuando en clase de Derecho yo hablo de derecho islámico, lo primero que le digo a la gente es que el derecho islámico en la dar al Islam se decía simplemente derecho, igual que en China, a la comida china le dicen comida. Pero nosotros estamos siempre jugando a que se mezcla lo religioso con lo jurídico. Solo se habló de derecho islámico en tierras del Islam a partir del colonialismo, en el momento en que ya el derecho no era el que había siempre. Por lo tanto, a lo largo de la historia las cosas son mucho más sutiles y hay que dejar hablar a los textos de cada época. Bien, voy a ir terminando, pero igual que decía yo antes que la historia se produce y lo que cambia es la interpretación, la historia se produce y nosotros hoy ya no decimos que los moros sean zalameros, sino que son terroristas. Sin embargo, en el siglo XIX podrían decirlo. Castro se pregunta qué ha pasado entre 1252 y 1521 a tenor de 2 epitafios. El epitafio de Fernando III en la Catedral de Sevilla, en 4 idiomas, y en cada uno de ellos con ligeras modificaciones semánticas para agradar a la comunidad. Y el otro, el epitafio de los Reyes Católicos, en que dice que acabó con la secta de los maometanos y extinguió las aberraciones de los judíos. La misma historia, a grandes rasgos, ya se había producido en esas 2 épocas. En los libros de historia, a partir de las Navas de Tolosa, ya dice, y ya todo es decadencia. Y bueno, pues si faltan 2 siglos y medio todavía de Islam cultural, que poco a poco se va reduciendo a lo que García Gómez llamaba la última gota del Islam andalusí, que sería Granada, ¿no? Pero lo que ha ido cambiando de un lado a otro es la interpretación.
Uno de los grandes modus operandi a los que yo me refiero en nuestra historia es la fachada principal del Alcázar de Sevilla, cuando Pedro I tiene que poner en árabe: yo soy Pedro I, rey de Castilla. ¿Y por qué tiene que poner Pedro I eso en árabe en el año 1350-1360? Porque habrá población que lo entienda. Sin embargo, cuando uno habla con un medievalista, dice: no, fue entrar Fernando III y desaparecer el elemento árabe constitutivo. Pero si es que no tiene sentido la desaparición de lo árabe, entre otras cosas porque la conquista de Fernando III no fue cristiana, fue castellana. Yo tengo una hermana que es archivera de la catedral y toda la iconografía que acompaña a Fernando III es la Virgen María, porque su principal aliado es el señor de Arjona, el que después será el fundador de la dinastía nazarí. Es decir, no tiene sentido que se llame a eso una conquista cristiana cuando participa Felipe Maillo, y no es en absoluto sospechoso de castrismo. Felipe Maillo, un profesor de literatura árabe que ha escrito sobre la conquista de Sevilla, dice que el 60% de las tropas de Fernando III eran musulmanes. Alfonso González Jiménez dice que no era el 60%. Y yo, que tengo mucha amistad con él, en un encuentro decía: bueno, pues venga, vamos a regatear. Ni para ti ni para mí. 50%, no. 50%. Entonces es un juego de regateo. Pero en ningún libro de Felipe Maillo, en ningún libro de Alfonso Jiménez, se plantea que fue una conquista castellana, sino que se parte de la esencia cristiana de esa intervención, ¿no? Por lo tanto, ese modus operandi yo quisiera... bueno, esto no voy a entrar porque ya está hablando de las castas y tal y cual, y no me interesa. Pero esto es una broma de lo de los 8 apellidos asturianos, porque estamos completamente obsesionados ahora con la idea de que España empieza en Asturias. Esto lo puedo decir aquí abiertamente porque en el sur puede hacer hasta gracia. Jugar a lo de Trump con Asturias, por cierto, es una pegatina asturiana, no gustaría en absoluto, porque en Asturias cualquier persona está completamente convencida de que Asturias es España y el resto es tierra de conquista. En Asturias, yo formé durante 9 años parte del jurado de las letras del Premio Príncipe de Asturias y fui cesado fulminantemente en el año 10 porque presenté la candidatura de Paco Márquez Villanueva y él había escrito sobre el mito de Santiago, y en la Fundación Gustavo Bueno me vetó y me quedé fuera, porque tú no puedes estar diciendo lo que dice este libro de aquí, y es que en las crónicas asturianas de cerca del año 800, cuando se habla de la supuesta conquista islámica de la península ibérica, ya hay arabismos. Si hay arabismo es porque son crónicas mozárabes de gente culta que está viniendo del sur. La configuración social de la península ibérica es mucho más compleja de lo que pensamos ya en ese momento, pero a ellos no les gusta. A ellos les gusta todo lo contrario, ¿no? La idea de que esa es la esencia. Hay unos grandes esencialismos en la península ibérica de los que yo creo que puedo hablar en Casariche y no podría hablar en ningún otro sitio. Uno es que es evidente que los elementos constitutivos de la España contemporánea le deben culturalmente mucho más al sur que al norte. 1. 2. Es evidente que el Reino de Asturias es destacado por una gente que desde León tiene que hacer ver que tiene un origen prístino. Pues Asturias no es nada, pero León sí quiere decir nosotros provenimos de aquello, para hacerlo frente a Castilla. Y 3, habría 4 aquí si queremos ampliar y meternos en más charcos, pero que, insisto, en el sur lo podemos hacer. ¿Cómo es posible que hoy por hoy, por ejemplo, en el mundo vasco, se plantee que Navarra es una ampliación del mundo euskera, cuando es precisamente lo contrario? El elemento cultural en el euskera, el elemento vasco, proviene de Navarra y emana hacia afuera. ¿O cómo es posible, por decir el último elemento también de ese charco en el que me metería en cualquier otro punto de la península ibérica, cómo es posible que hoy se plantee el catalanismo desvinculado del Reino de Aragón, cuando es un elemento completamente provincial y periférico de lo constitutivo que es el Reino de Aragón? Nuestra historia está hecha siempre desde un nosotros presente proyectado hacia atrás, porque solo me parece convincente lo que encaja con mis sentimientos o cuanto me representa, que son 2 elementos que he sacado yo de un manifiesto, que por eso quería que estuviera Pepe Ramírez, de Vox, en respuesta a una cosa que yo había escrito sobre el 2 de enero de 1492. Elemento en el que voy a terminar esto simplemente haciendo alusión a estas 5 cosas. Lo que el modus operandi atraviesa estos 5 elementos y en ningún caso se contempla en los libros de historia. En 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa,
Voy a ir muy rápido, ¿de acuerdo? Hay 4 ejércitos, 2 cristianos y 2 musulmanes. Son los reinos cristianos del norte en su primera gran alianza bélica, y un segundo ejército porque el Papa ha concedido la bula de guerra santa, de cruzada, a esa batalla, y vienen templarios de toda Europa. Y lo primero que hacen los templarios es llegar a Toledo y arrasar el barrio judío. Y en el momento que están empezando a arrasar el barrio judío, el obispo, que es mozárabe de Toledo, dice, ¿esto qué está pasando aquí? Esto no puede ser. Ese nosotros de un obispo mozárabe, cristiano, pero de ascendencia árabe, de lingüística árabe, del barrio judío, de esto es lo nuestro, ¿esto qué hace esta gente? Porque los templarios vienen a guerra simplemente de conquista, y ese ejército segundo se retira. Y los 2 ejércitos del sur, que son los andalusíes y los que han venido del norte de África, en las crónicas árabes, de fracaso en la batalla de Tolosa, las crónicas árabes del norte de África dicen que aquella batalla se perdió porque los andalusíes se retiraron. El final, que es el elemento crucial de la batalla de las Navas de Tolosa, es un ejército peninsular contra un ejército invasivo del norte de África. Pero no cristianos contra musulmanes, aunque en ese momento ya hubieran quedado cristianos y musulmanes. Y cuando se haga el repartimiento de Córdoba en primer término, se dirá, los moros se pueden quedar, los musulmanes se van, porque hay un juego ahí de los que son de Córdoba se quedan y los invasores del norte se van, pero esa sutileza no entra en nuestra interpretación, en la que hacemos que o todos moros o todos cristianos. Sobre Alfonso X, lo mismo. Dice Márquez Villanueva, ese hilo oriental que decía Castro, lo recupera Márquez Villanueva porque tenían un juego entre Márquez Villanueva y Américo Castro, y siempre que podían introducían elementos de alfayates, decían ellos, de sastre, de costura, ¿no? Y decía Paco Márquez Villanueva, hay un momento en que Alfonso X se da cuenta de que el gallego es el idioma de hablar de amor y de hablarle a la Virgen. Cada vez que él tiene un bajón de salud acaba encargando alguna cantiga en gallego. El latín es el idioma de lo religioso, pero el idioma culto tiene que ser ese castellano, y dice Paco Márquez Villanueva, al que tienen que descoserle las costuras para adaptar el traje a algo. ¿A qué algo? A la cultura árabe. Porque se da cuenta de que toda la ciencia está escrita en árabe. Y el castellano, que ya había nacido como idioma, no se hizo culto hasta Alfonso X porque incluyó al árabe. A lo largo del tiempo después, y como lo demuestra el tocho tremendo de vocabulario de Pero de Alcalá, al idioma castellano se le fue quitando una burrada de arabismos para que no oliese tanto árabe, para que el modus operandi se diluyese. De tal manera que eso mismo que he dicho yo antes, el alfayate, ya no se dice alfayate, se dice sastre, jugando a no parecer lo que no queremos parecer. Entre otras cosas, y no voy a hablar sobre eso aquí, aunque era uno de los capítulos, y si aparece me lo saltaré, porque una de las grandes cosas que explicarán la leyenda negra es precisamente eso. Lo que están viendo los europeos de nosotros es el elemento modus operandi, que no nos gusta. Por lo tanto, rechacemos la leyenda negra. Nosotros no somos así. Nosotros siempre hemos sido prácticamente alemanes, que es lo que parece que está queriendo decir todo intelectual desde los años 20, en que el krausismo de alguna manera dice, por fin podemos ser alemanes. Es un juego demasiado forzado, pero lo que quiero decir es cómo la europeización parece que va en contra de la mediterranización. Alfonso X me decía, los Manuel, hace unos meses estuve en un ciclo de conferencias en Alicante, Almansa, una serie de sitios itinerantes de lo que fue el reino de los Manuel, del hermano de Alfonso X, que luego será el padre de don Juan Manuel, el escritor, el del conde Nucanor, que hay un elemento constitutivo de todo el reino oriental que Castilla aprovecha para tener cercanía al reino de Valencia, al reino de Granada, y taponar la entrada invasiva de Aragón a lo que es una alianza. Es un aliado de Castilla, que es Granada. Es decir, la existencia del reino de los Manuel es un estado tampón para que Aragón no se lleve por delante a nuestro principal aliado, que es Granada. Castilla y Granada durante muchísimo tiempo fueron aliados. Eso se romperá después. Con Enrique IV hay una campaña publicitaria impresionante de Isabel la Católica contra su hermano. Enrique IV es Enrique IV el Impotente, así aparece en la historia, y tiene un libro precioso, Gregorio Marañón, Ensayo biológico sobre Enrique IV y su tiempo, en el que habla de estas sutilezas. ¿Qué es lo que se dice de Enrique IV? Que no podía tener hijos. Al no poder tener hijos, su hija no es suya. Al no ser suya,
es ilegítima, por tanto yo, que soy su hermana, Isabel la Católica, puedo ser la reina de Castilla. Hay un golpe de mano ahí impresionante cuando Enrique IV demuestra que hay una serie de crónicas en las que Enrique IV en realidad no es impotente, sino que es lo que él califica como tímido sexual, solo puede ocasionalmente tener relaciones sexuales, no pudo consumar el matrimonio. Yo creo que la palabra dar corte viene de lo que le pasó a este hombre, porque tenía que consumar el matrimonio delante de toda la corte. Y yo creo que esas cosas no son tan fáciles así como así, ¿no? Entonces, por lo visto, había una costumbre de consumar el matrimonio delante de la corte y este hombre pues no funcionó y la gente dijo, bueno, vamos a dejarlo a su aire, y entonces ya la rumorología sigue funcionando. Pero, y ahí es donde yo quiero entrar con el modus operandi, ¿cuál es el elemento constitutivo de la propaganda contra Enrique IV? Que le gustaba la caza y los libros. Iba vestido siempre a la morisca. Porque el traje de caza, igual que el conde Lucanor lo describe, era a la morisca. Por lo tanto, ¿qué está queriendo decirle a la gente? Mirad este tío. Este tío es un disoluto, este tío es no sé cuánto, su hija no puede ser suya y mira cómo va vestido. Siempre hay un elemento así de lo árabe. Y el último elemento que decía era el 2 de enero, que era el que le tenía reservado a mi amigo Pepe Ramírez, y era que el 2 de enero de 1492, que Vox proponía como la que debía ser la fiesta de Andalucía, el Día de Andalucía, pero yo decía que yo estaba completamente de acuerdo. El 2 de enero debería ser el Día de Andalucía, porque el 2 de enero es cuando Talavera es nombrado obispo de Granada. Él planta el pendón castellano sobre la Torre de la Vela y entra en vigor, por Dios, ¿cómo se llama? Igual que los acuerdos de Santa Fe, la palabra de acuerdo, ¿cómo se llama ahí? Gracias. Están las capitulaciones de Santa Fe y luego las capitulaciones de Granada. Y las capitulaciones de Granada son los acuerdos para la toma de Granada. Y en esos acuerdos, que están conservados en Madrid, en el Archivo Histórico Nacional, en esos acuerdos se estipula que no se pagará impuestos durante no sé cuántos años, que cuando vuelva la recaudación de impuestos lo harán los propios recaudadores de impuestos granadinos, que se respetará siempre la lengua árabe y la religión de los granadinos. Entonces, la entrada en Granada es un cambio de señor, pero no un cambio de vida. Pero en 1496, el cardenal Cisneros sustituye a Talavera y a partir de ahí se acaba todo lo anterior e instaura lo que se considera que es el bautismo por aspersión. Mete en una plaza a todos los musulmanes y con agua bendita los bautiza, ya son todos cristianos. ¿Y qué ocurre si ya son cristianos? Ya están dentro de la jurisdicción de la Santa Inquisición, por lo tanto, a ver lo que está rezando esta gente, cómo lo reza. Se acaba con los acuerdos de Granada. Por lo tanto, decir que el 2 de enero podría ser el Día de Andalucía es retomar un modus operandi que hemos bloqueado, ¿no? Bien, yo voy a terminar en esto, porque lo de la leyenda negra no quería incidir mucho más tiempo. Solamente quería haceros ver que en nuestra historia, esto es un poco de autopublicidad, simplemente para que si tenéis estos dos libros en la librería y queréis compraros el de la derecha, yo os doy el dinero, ¿de acuerdo? No os compréis el de la derecha nunca, compraros el mío, y si no queréis comprar ninguno, yo os regalo mi libro para que no tengáis. El Serafín Fanjul, que por cierto es amigo mío también, esto es bueno destacarlo. Serafín Fanjul es el gran azote de conciencias de modus operandi. Escribió el libro de que Al-Ándalus contra España es que Al-Ándalus se constituye ideológicamente como la contra España. Por lo tanto, si tú quieres ofrecer la idea de España, desde el 12 de enero de 1492 tienes que ir contra Al-Ándalus, ¿no? Serafín Fanjul, insisto, tengo que decir algo en su beneficio, y es que una vez dando una charla yo, precisamente con su libro aquí, entró él en una conferencia en Madrid. Entonces, viéndolo entrar, digo, uy, esto me la va a liar, así que me voy a adelantar antes de que él diga algo. No sé si esto te lo he contado alguna vez. No, estaba él entrando en el Ateneo de Madrid y digo, bueno, aquí tengo que parar la conferencia un momentito porque se ha producido algo inaudito, algo que, por cierto, no se ha producido hoy. Y es que se ha producido hoy también. Un arabista español va a la conferencia de otro. Entonces le decía que eso era algo inaudito y tal. Entonces él se rió y dijo, bueno, yo he venido no porque me interese lo que dices, el tío desde la puerta, no porque me interese lo que dices, sino porque tú me has llamado en una reseña de mi libro, de este libro, el guerrero del antifaz.
porque en el Guerrero del Antifaz siempre había Santiago y cierra España, y mi artículo se llamaba Serafín y cierra España, que era un poco la idea de la reseña. Y le digo, pero ¿a qué te gustó, verdad? Y dice, sí. O sea que había un juego ahí que es interesante. Serafín Fajul es un gran tipo, es un juramentado contra el elemento constitutivo de lo islámico, pero porque de alguna forma es castriano, porque está completamente convencido del esencialismo. Es decir, que Al-Ándalus es exactamente igual que el Islam contemporáneo. Y entonces esa es la gran locura de los esencialismos. Felipe Maillo, el que yo citaba antes, en una conferencia que yo estaba diciendo estas cosas, me dijo, entonces ¿tú qué pasa? ¿Que eres partidario de bienvenidos refugiados? Y, pues sí, uno. Y dos, ¿qué tiene que ver los refugiados en Europa, a los que estaba queriendo echar Salvini, a los de Siria, que en su mayoría, por cierto, son cristianos que están huyendo o estaban huyendo de ISIS? ¿Qué tiene que ver eso con Al-Ándalus? Pues ese potaje mental es el que yo he intentado un poco separar los componentes en este libro y en esta charla, simplemente destacando que en nuestra historia hay un modus operandi, hay una forma árabe de haber intervenido culturalmente en la riqueza de esta tierra que habitamos, que sistemáticamente se ha rechazado o se ha valorado en exceso, en el sentido de si me gusta lo árabe, yo me hago musulmán, me pongo mi chilaba, pero si, es que no se tiene que confundir las cosas, simplemente valorar los elementos culturales, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para preguntas. Bueno, preguntas que pueden ser después, ¿no? Para que pueda hablar. Gracias. No, después, tranquilamente. Bueno, si quieres, sí. Bueno, estábamos comentando, mi compañero Emilio y yo, que dada la energía que en este momento nos acoge, fruto de esta conferencia tan viva, tan interesante y bueno, rompedora como siempre, sugerente. Si alguno de ustedes quiere preguntar ahora y no dejar que se enfríe el ambiente para el final, dado que hemos cambiado esta mañana todo lo que teníamos previsto, tampoco pasa nada si cambiamos el orden del coloquio, hacemos 2 coloquios. ¿Alguien de los aquí presentes quiere participar? ¿Quiere preguntar? ¿Sugerir? Nada. Bueno, yo creo que sí. ¿Hay una pregunta? Profesor González Ponce. La invasión islámica solo se emplea en los libros en castellano. En todos los libros en otros idiomas, en inglés, que hay un gran elenco de estudios sobre la expansión del Islam, se habla de The Arab Conquest, la conquista árabe. Pero el que acuñó el término de The Arab Conquest se llama Gerald Houghton. Yo he coincidido con él en Londres en muchas ocasiones, y cuando tú le preguntas qué es un árabe, dice, bueno, pues gente que está por ahí, gente del camino, nómadas, gente que se apunta, y él lo pone en relación con las cruzadas. Las cruzadas en algún momento fueron organizadas por estados, pero la mayor parte eran nobles o gente que se ennoblecía allí y que era un sentido mucho más pandillero. Es decir, 2 elementos quiero destacar ahí. 1, no hay un esencialismo islámico en el sentido de lo religioso, y 2, no hay un Estado. Ese Estado no aparece. Los que son partidarios de la idea de la invasión plantean que quien acuña moneda es un Estado, pero también hay acuñación de monedas contra el Estado. El propio Felipe Maillo siempre saca, que es catedrático, no saco la cátedra, el profesor titular de estudios islámicos, siempre pone el ejemplo de que cuando los británicos fueron a tomar Cartagena de Indias, hay un buque hundido en la bocana del puerto con todas las monedas que ya habían acuñado conmemorativas de la toma de la Cartagena de Indias, y nunca se tomó Cartagena de Indias. Si nosotros nos hubiéramos basado en la moneda
para hacer la historia, diríamos que los británicos conquistaron Cartagena de Indias. Quiere decir que las monedas significan lo que nosotros queramos que signifiquen. Los plomos de las sacas comerciales van a significar lo que nosotros queramos que signifiquen. Yo tengo ahí una polémica abierta con un arabista, un medievalista del CSIC, Eduardo Manzano, que él plantea que la gran prueba de la invasión son unos plomos en los que se habla de dinero. Y se habla de dinero, ¿y qué? Bueno, pues que es para pagar tropas. Pues ese parece el chiste de los dos guardias civiles que siempre le pegaban la paliza al mismo gitano porque le encontraban una navaja. Otra navaja, pum, paliza. Otra navaja, pum, paliza. Al día siguiente, una navaja, paliza. Y al día siguiente dice, ¿llevas algo? Y no lleva nada. Y le saca la cartera y dice, ¿esto qué es? 10 euros. Ah, para comprarte una navaja, paliza. Es decir, la idea de hay dinero es comercio. Pero si es comercio para tropas es simplemente porque nosotros queremos ver las tropas. La idea de la invasión como tal se aprovecha de una serie de crónicas que son orientales, pero incorporadas a la península ibérica, la mal llamada crónica mozárabe, que habla de enfrentamientos entre persas y bizantinos y lo extrapola aquello, porque con el tiempo se tiene que armar la reconquista desde un punto en el que yo creo que está situado en el momento en que Almanzor empieza sus campañas de verano. Almanzor tiene 50 y tantas campañas invasivas desde Córdoba a todos los elementos cristianos de la península ibérica, y cuando muere Almanzor en el año 1002 y no se ha acabado el mundo, porque el milenarismo pensaba que Almanzor era el azote ya final de los tiempos, porque es que llevarse las campanas de Santiago, ponerlas como lámparas en Córdoba, ese tipo simbólicamente es un final de tiempo, es una bisagra. En el momento en que Almanzor no lo ha conseguido terminar el tiempo y los reinos del norte consiguen reaccionar por primera vez entre ellos contra un elemento, a partir de ahí se emplea el término reconquista, que es reconquistar lo que Almanzor nos quitó, y se extrapola hasta el año 711, en que no hubo un reino visigodo, y a partir de ahí se considera que Pelayo ya existía y que Pelayo es el precedente de todo esto. Es decir, es un elemento de narración retrospectiva, se hace mucho después. Por lo tanto, nuestra idea de la reconquista es un elemento propagandístico que se entiende como operación bélica. En las operaciones bélicas tiene que haber propaganda, pero deberíamos entenderlo como eso, elemento de propaganda de los reyes católicos, aprovechando unas crónicas del año 1100-1200 en que se recoge el golpe atrás a los andalusíes, ¿no? A ver, habría muchos elementos que comentar de la cantidad de ideas que el profesor González Ferrín ha estado expresándonos aquí, pues se me estaban ocurriendo muchísimas, pero claro, aquí ni estamos en clase ni tenemos tiempo. Así que se me ocurre hablar de las primeras monedas que aparecen en el territorio, que ya en el 716, tú lo sabes, aparecen, que se sepa hasta el momento, las primeras monedas que llevan escrito por un lado Hispania, por el otro lado Al-Ándalus, en árabe. Eso es interesantísimo. Estamos hablando de muy poco tiempo para que haya un Estado construido, constituido de una forma definitiva como para que una moneda ya hable de esa realidad política. Simplemente ese detalle, ¿no?, al hilo de lo que estaba comentando mi compañero. Las monedas dicen, pues, a ver qué es lo que dicen, qué podemos interpretar. Del reino tapón, del que ha estado hablando con fin tan interesante. Esa historia se ha repetido en la península en distintas ocasiones. Recordemos el reino de Ibn Mahfuz, de Niebla, un reino que se mantuvo exclusivamente, ¿no?, hasta mediados del siglo XIII. ¿Por qué? Porque interesaba como reino tapón, de la misma forma que el reino de Granada también lo fue en un primer momento, para evitar la entrada por el sur desde el mar. Lo mismo que el reino de Ibn Mahfuz, que llegaba desde la actual Huelva aproximadamente hasta el Cabo de San Vicente. Era otra forma de frenar, ¿no?, una entrada de Portugal. Es decir, que la historia, como está comentando nuestro conferenciante, se construye tal como es y las interpretaciones vienen después. Cada uno además es fruto de una época, es fruto de una formación y fruto, pues, de lo que las circunstancias le ha dado, de acuerdo con lo que ha vivido y con lo que está pasando y lo que queda por pasar. En fin, muy interesante lo que nos has comentado, como siempre, abriendo caminos. Muchas gracias, compañero. Y si les parece, sin dejar pasar más tiempo, vamos a continuar con la siguiente conferencia de la profesora Gracia López Anguita. Si te quieres quedar, Emilio, en la mesa.